Cervantes Flores. Actualmente va a ser la exposición de las maquinarias que hemos visto en clase y las que son de tal importancia para lo que es la construcción y hacer una pequeña recordatorio de cuáles hemos visto en clase. Bueno, en este caso yo empezaré con esta diapositiva porque es la que demuestra la maquinaria de forma ordenada y la más importante. Actualmente aquí tenemos la maquinaria para excavación. Principalmente la maquinaria para excavación, ¿para qué se utiliza? Como tal, para excavar, remover tierra de un lugar a otro, infinidad de cosas. O sea, prácticamente la maquinaria tiene muchas funciones, así no porque sea excavación no puede ser otro tipo de situaciones. Actualmente estamos empezando con lo que sea la retroaraña. Actualmente la retroaraña, si nos damos cuenta, las ruedas que utiliza la retroaraña es como una retroexcavadora, pero más convencional, que se adapta a cualquier tipo de terreno. Podemos utilizarla en terrenos pantanosos, tanto así en montañas, en terrenos que son un poco más inalcanzables a adaptarse a una maquinaria convencional. Tanto inclusive contamos con lo que es la dragalina. La dragalina es una maquinaria de gran calibre, o sea, una maquinaria grande que se utiliza en construcciones grandes. Prácticamente nosotros la hemos visto en la construcción de puertos, extracción de tierra. Son maquinarias que se quedan fijas, no se van a mover. Prácticamente no tienen ningún tipo de movilidad, solamente que es la garra. Asimismo estaremos representando lo que es la pala excavadora. ¿Qué es una pala excavadora? Bueno, aquí lo que viene siendo una pala excavadora prácticamente se da por el mismo nombre de excavar en terrenos llanos, desmonte de terrenos blandos, extendidos, nivelación de materiales, ripio de líneas férreas. O sea, prácticamente una pala excavadora es como tal la que todos hemos llegado a ver en las construcciones, que siempre tiene la pala y ya desmonta o monta material para dejarlo, por ejemplo aquí en un camión de volteo, un camión de volque. Asimismo estábamos contando con lo que es la retroexcavadora, que es la convencional que regularmente llegamos a ver en todas las construcciones. Aquí la gran diferencia de esta maquinaria es que prácticamente tiene una movilidad accesible para mover tierra, grava, arena, eh, cualquier tipo de material que se pida en ese momento, pues tiene esa accesibilidad. La gran diferencia que prácticamente es en lo que es terrenos o construcciones firmes, viene siendo una casa habitación, un aeropuerto, construcciones en que el piso es firme, o sea, suelo firme, y que no necesitamos como una retroexcavadora como tal. Prácticamente esa viene siendo la retroexcavadora. Así inclusive, pues por lo que viene siendo la exposición, les había comentado que las maquinarias tienen diferente tipo de adaptaciones. Por ejemplo, solamente no su función de la retroexcavadora no es excavar, como tal puede realizar otras funciones como traslado de material a un lugar a otro, si así se permite. Pero como son máquinas costosas, pues no conviene utilizarlas para otras cuestiones, por eso se clasifican. Por ejemplo, no es lo mismo que nosotros utilicemos una retroexcavadora para mover una tierra que utilicemos un mini cargador para mover una tierra. Va a ser la misma función, a lo mejor la retroexcavadora va a tener un poco más de capacidad, pero lo que viene siendo los costos pues suelen ser un poco más altos. Así mismo en la misma exposición le estaremos representando, bueno, principalmente empezamos con lo que fue maquinaria de carga. Así mismo estaremos empezando con, bueno, maquinaria de excavación, disculpe. Aquí en este caso también estamos con la tuneladora, que tanto si es una máquina de excavación diseñada para túneles, como anteriormente la llegamos a ver en el video que vimos a nuestra sesión anterior. Son las tuneladoras que se utilizaban, que están utilizadas para hacer túneles de autovías. Entonces, este mismo hacer sostenimiento si es necesario, que tiene una forma precisa o definitiva. Como tal, son las que vimos en los videos anteriores, se ayudaban para poder hacer el túnel con la pendiente y todo eso. E inclusive aquí vamos a estar contando con las zanjadoras grandes. ¿Qué es una zanjadora grande o para qué se utiliza? Bueno, aquí prácticamente una gran característica de la zanjadora es que tiene un ancho de 142 centímetros e inclusive puede alcanzar profundidades de excavación de 6 a 4 metros. Estos se utilizan principalmente en trabajos de fibra de óptica y de alcantarillado, donde la profundidad tiene que ser abajo del nivel del suelo, como estamos viendo. Actualmente también estamos contando con la zanjadora, con una zanjadora mediana, disculpe. La zanjadora mediana para qué se utiliza. Principalmente una zanjadora mediana
Se utiliza para hacer excavaciones aproximadamente de 1,83 metros de profundidad y tiene un ancho de 46 centímetros, un poco menor a las zanjadoras grandes. Es utilizada regularmente para trabajos de cable de fibra óptica trabajados por agua o por gas. Pues prácticamente son maquinarias que se utilizan un poco menos, un poco menos frecuente para trabajos especiales, por ejemplo, que vemos que están arreglando las vías de agua, pues para eso funciona. Asimismo, mientras que la diapositiva se mueve, estaré presentando lo que serían las zanjadoras compactas. Bueno, en este caso no puedo moverlo tanto porque mi computadora se traba al momento de usar la aplicación para grabar, pero aquí vemos la pequeña imagen. Yo la voy a representar o la voy a explicar. Aquí lo que es una zanjadora compacta quiere decir más o menos que es lo mismo que la zanjadora mediana y la grande, simplemente que aquí tiene una profundidad de 76 metros y un ancho de 91 centímetros. Pues prácticamente para lo mismo, para fibra óptica o de agua y de gas, o sea, trabajos esenciales. En este caso ya pasamos a la maquinaria de carga. Dicha maquinaria de carga vamos a empezar con lo que es el bulldozer. El bulldozer como tal es utilizado para muchos tipos de cuestiones. Por ejemplo, aquí lo que tenemos, o prácticamente vemos, un bulldozer es utilizado para arrastre de tierra, limpieza de arena con obstáculos, a tanto inclusive empuje de otras máquinas. ¿Por qué? Porque su gran capacidad que tiene el bulldozer pues es una máquina potente para hacer traslados y no solamente cargar, tanto inclusive prácticamente poder hacer otro tipo de funciones. Tanto así que contamos con los cargadores de cadena. Que es un cargador de cadena? Prácticamente un cargador de cadena es utilizado para lo mismo, para excavar, transportar, cargar hasta al tener almacenamiento de materiales como la arena, la grava. Estos son de oruga, como estamos observando en la imagen, pues son de oruga. Así mismo, pues esperando que se mueva un poco la diapositiva porque mi computadora es un poco lenta, no tiene un procesador muy rápido. Pues yo estaré explicando lo que se llama mi cargador. Mi cargador pues viene funcionando, viene siendo básicamente, disculpe, bueno, sí iniciaría con lo que es mi cargador. En este caso para realizar tareas de excavación, de emulsión, fresa de pavimento, tanto inclusive la podemos utilizar para retiro de escombros, que es lo más práctico, porque es una maquinaria muy pequeña, tiene una capacidad convencional que puede ser atractivo, y así mismo prácticamente se está apoyando de la mejor manera posible. Este mini cargador se utiliza pues, para funciones básicas, mover escombro como estamos viendo aquí, y moverlo a un camión de volteo, que es lo que estaremos hablando un poco más adelante. Así como una mototrailer. La mototrailer sirve para tener capacidad para excavar, autocargarse, transportar y descargar y descargar los elementos de materiales de capas uniformes. Estamos viendo una mototrailer, pues una maquinaria de tránsito libre. Estamos observando actualmente. Así mismo empezaré con la trailer empujada, que tanto así, para finalizar la exposición, vamos a iniciar con la mototrailer, que es máquina de carga, bueno, como la he presentado, ya la he explicado, disculpen. La maquinaria de empujada, disculpen. En este caso es lo mismo, simplemente que se utiliza para almacenamiento o cargar materiales, pero la mueve un tractor, así mejor conocida. Para ese tipo de funciones es. Así mismo ya terminamos con la maquinaria de carga. Bueno, no en sí terminamos, pero sí empezamos con lo que regularmente llegamos a ver en todas las construcciones, que son los camiones de volteo o tienen otro tipo de nombre. Por ejemplo, aquí estamos comunicando que, así disculpen, aquí empezamos con la máquina para carga y transporte. ¿Para qué sirve esta máquina? ¿Para qué es? Aquí tenemos los camiones dumper. Actualmente un camión de dumper es un transporte, es un camión que se utiliza para esparcer materiales ligeros como tierra, escombro o similares, como la grava. Así incluso estos camiones doctors se utilizan para acarreo y transporte de materiales de volúmenes grandes, arena, tierra, grava y roca. Hacen un camión articulado. Un camión articulado viene siendo lo mismo que una combinación de un camión dumper, un dumper. Prácticamente la gran diferencia que veo aquí es que son un poco más avanzados, un poco más convencionales. Están diseñados para transportar cargas muy pesadas, como los escombros, grava, arena y tanto tierra, pero están diseñados para tener una más facilidad. Como estamos viendo, aquí están transportados en lo que son 6 ruedas. La carga de los llantas está distribuida. Asimismo, estamos comentando con lo que es el camión tolva. Actualmente, pues mi computadora, como he mencionado, se traba un poco por lo que mismo que estoy grabando, pero yo lo estaré presentando. Podemos ver la imagen de un camión tolva.
Prácticamente un camión tolva es el que es utilizado para transporte de tierra pesada, materiales, tierra y grúa. Aquí la gran diferencia es que uno lo tiene que mover. Como tal, no es un camión, es un carro tolva. O sea, se arrastra la maquinaria y la maquinaria ya le da empuje. Simplemente sirve para acarreo, para manejar los materiales. Inclusive aquí estaremos iniciando con lo que es un camión volquete y tanto un camión volteo. Prácticamente lo voy a representar y lo voy a explicar de la manera. Sirve para lo mismo. Aquí nomás básicamente que el camión volteo se utiliza para cantidades un poco más pesadas y el camión volquete pues un poco más pequeñas. El camión volquete lo llevamos a ver para construcciones de casa habitación y un camión volteo lo llevamos a ver para construcciones de un edificio, de una casa un poco más grande, de dos pisos de casa habitación. Es la gran diferencia. Ya para seguir procediendo con lo que es este tipo de maquinaria, estaremos con lo que es el motor volquete, disculpen, que en este caso lo estamos usando aquí pequeñamente, lo voy a estar explicando prácticamente por lo mismo. En este caso se utiliza para transporte de pequeños volúmenes de tierra, arena, grava y tanto de roca. Pues lo que suele hacer este tipo de cuestiones es un camión muy pequeño. De hecho podemos hablar como si fuera un mini cargador, simplemente que este está utilizado para el acarreo. O sea, de volada tiene una garra, prácticamente una garra fija. Y ya para iniciar con lo que es acarreo del agua, que es muy importante en las construcciones tener nuestro abastecimiento de agua por el fragado del cemento, del concreto. Es muy importante, tanto no inclusive para solo la práctica, sino tanto para nuestros trabajadores, para la limpieza de la obra, siempre hay muchas funciones. Actualmente en las construcciones grandes llegamos a ver pipas que se utilizan en construcciones que pues sí es inexcusable tener un área fija de agua. Pues como estamos viendo, pues simplemente es para uso de construcción de pavimentos de concreto. Tanto así el acarreo de petróleo. Prácticamente se utiliza para construcciones de pavimento asfáltico. Como conocemos o sabemos, el asfalto viene derivado del petróleo. Simplemente la petrolizadora son utilizadas para este tipo de cuestiones. El asfalto es el que regularmente vemos, que es como un tipo de pegamento, así de un color muy oscuro. Ese es el que utilizan para hacer eh, los terrenos asfálticos. Ya para proseguir por lo que sería esta exposición, pues prácticamente estaremos empezando con lo que es los camiones o en otro tipo de camiones. Para empezar lo que es una máquina de compactación, para no hacer muy larga la exposición. Bueno, en este caso, mientras que carga la diapositiva, como ya he mencionado, mi computadora tiene un procesador muy lento. Yo estaré explicando lo que es un tracto camión. Un tracto camión se utiliza cama de bajada o el longway. ¿Qué es esto? Prácticamente es para el traslado de maquinaria pesada, cualquier tipo de cuestión de maquinaria pesada, que es el que vemos que nosotros que se arrastra o se queda fijo atrás del camión. Es lo que se utiliza para hacer movilidad de material pesado. Asimismo, mientras seguimos prosiguiendo, pues simplemente haciendo recalcar que en sí toda la maquinaria es importante, que tiene su diferente función. Pues sí, porque no podemos usar una maquinaria para una pequeña casa habitación, utilizar una maquinaria para casa o una edificación un poco más grande. Entonces hay una pequeña diferencia como tal. Como tal, pues por lo que viene siendo, antes que cargue la diapositiva, empezaré yo con lo que es maquinaria para compactación. Aquí en este caso una maquinaria para compactación simplemente es utilizada para compactar, como suena la palabra compactar. Es la que vamos a ver nosotros. Por ejemplo, cuando hacemos una casa de habitación, el terreno es uniforme, no hay una forma estricta. Aquí tenemos que pasar primero una compactadora o un compactador para que aplane el terreno, principalmente lo prepare y puedan utilizarlo. También es utilizado en aplicaciones pues un poco más básico en lo que sería preparación pues para vías terrestres, o sea carreteras, para ir desarrollando un tipo de capas, o sea saber la preparación de las capas. Solamente este tipo de cuestiones se puede utilizar, aquí es muy diferente, muy básico.